diablo haga lo que quiera en contra tuya, pero ese fuego te mantendrá alerta, ese fuego te mantendrá firme en la presencia de Dios. Hoy día podemos estar agotados, hoy podemos estar cansados, pero Dios prometió de su Espíritu y Él prometió que levantaría una iglesia poderosa. Vive Jehová el Señor, que Él está aquí en esta hora. Ministerio Pastor Hugo Alfonso Montesinos presenta el mensaje de Dios. Dice así: envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite o del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias. Esperamos, Señor, que en esta hora y momento tu presencia, tu Espíritu Santo pueda guiarnos, Señor, al predicar y enseñar hoy de esta palabra. Necesitamos, Señor, que tu palabra hable a nuestra vida y a nuestro corazón. Cada uno de tus hijos ha venido hoy, Señor, para que tú les ministres. Y yo te pido me uses para poder ministrar sus vidas y corazones. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y esperamos que tu gracia divina fluya en una forma especial. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén, Señor. Demos la gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ese aplauso es de alabanza para el Señor. Aleluya. Reciba su asiento, por favor. Dios le bendiga mucho. He querido en esta noche iniciar una secuencia de temas y mensajes que vamos a ir tocando, no tan solo predicando acá, sino también tocando a través de los programas de televisión. Pero he querido iniciarlos predicándolos a ustedes o ministrándolos por la misma necesidad que existe hoy día dentro de la iglesia del Señor: conocer, saber, entender cómo Dios llama a un hombre, o cómo Dios unge a un hombre, o cómo Dios elige a un hombre. Creo que es una de las prioridades más importantes dentro de la iglesia evangélica y cristiana. Por lo tanto, quiero iniciar en el día de hoy un tema que nos va a llevar mucho tiempo. Yo no sé cuántos mensajes vamos a predicar de esto. Yo creo que alrededor de unos 15 a 20 mensajes. Así que desde hoy en adelante iniciamos jueves, domingo, los dos cultos, próximo jueves y hasta terminarlo. A excepción solamente de la noche milagro, que se va a escapar de esta temática. Pero creo que será muy importante e interesante conocer lo que Dios nos va a mostrar a través de su palabra. Cada uno de nosotros será ministrado en algún área de su vida. Para algunos, cuando mencionamos acerca de el ungido, del hombre que es llamado por Dios, para algunos dicen: bueno, no es para mí entonces porque yo no tengo llamado. Se equivoca, usted ya fue llamado. El Señor lo llamó a usted. El problema es que usted no sabe para qué. Por eso es necesario hablar de esto, para que usted sepa para qué Dios lo llamó.
para que Dios le ministre y le hable, por supuesto, a través de la Escritura y la palabra del Señor, y usted pueda saber perfectamente para qué el Señor lo ha llamado. Bien, vamos a hablar hoy día en el primer tema que voy a tocar, la elección del ungido. Estuve hoy día hablando un poco acerca de eso. No es lo mismo hacerlo por televisión que predicarlo acá, ya que vamos a profundizar un poco más. Entonces vamos a hablar hoy día acerca de la elección del ungido. Cómo Dios elige, cómo Dios escoge al ungido de Dios, a quien Dios va a usar, a quien Dios va a utilizar en las diferentes áreas que Dios ha, por supuesto, estipulado que Él va a ser usado. Entonces, vemos en la Escritura, la que nosotros leíamos, que Dios habla a Samuel y le dice que tenía que ir a la casa de Isaí y de entre los hijos de Isaí ungir a uno de ellos como rey de Israel. La situación era porque Dios había desechado a Saúl como rey. Recordemos un poco en la historia, Saúl fue escogido por el pueblo, no por Dios. El pueblo fue el que escogió a Saúl como fiel representante y se identificaban con Saúl. El pueblo escogió a un hombre muy alto, el más alto de todos los judíos en ese momento, el más hermoso de todos los judíos. Por lo tanto, ellos escogieron un rey que los representaba, pero no había sido escogido por Dios. En este sentido, entonces, ya Saúl, habiéndose desviado, voy a utilizar bien esa palabra para no crear algún conflicto espiritual. Sencillamente, Saúl había comenzado a hacer su propia voluntad. Y Saúl estaba haciendo cosas que de alguna manera Dios no avalaba. Dios le enviaba a hacer algo y él hacía la mitad de lo que Dios le enviaba. Dios le decía, haz esto, y él a veces no lo hacía. O si no, Samuel le decía, espera, vamos a hacer un sacrificio cuando yo llegue, y él no lo esperaba y hacía el sacrificio él. En otras palabras, estaba haciendo lo que él quería. Y en este sentido, entonces, Dios desecha a Saúl por la desobediencia, increíblemente. Lo que ocasionó que Saúl fuera desechado fue la desobediencia. Es un pecado que nosotros no consideramos. Nosotros pensamos que la desobediencia no es un pecado, sencillamente es un hecho, pero se puede arreglar. Pero para Dios no era arreglable. La situación era grave. Entonces Dios le habla a Samuel que vaya allí y unja al nuevo rey de Israel. Y aquí Jehová habló a Samuel, su profeta, en el mismo capítulo 16. Voy a leer el capítulo 16. En el mismo capítulo 16, versículo 1, le dijo a Samuel de esta manera, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndole yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a la casa de Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. O sea, Dios, de alguna manera, si lo podemos plantear de esta forma, Dios le habla al profeta Samuel y le da, por supuesto, una pregunta y una respuesta. Primero le pregunta, ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? Y luego cuando él le dice a Dios que no puede ir porque puede que Saúl se entere y lo mate, entonces Dios le da una respuesta para que él haga y ejecute lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera. De esta manera entonces nosotros inmediatamente vemos que la voluntad de Dios para con Samuel era que él fuera a ungir al nuevo rey de Israel, para que de esa manera la voluntad de Dios se cumpliese. Pasa lo mismo con nosotros. Muchas veces nosotros necesitamos saber la voluntad del Señor. ¿Y cuántas veces estamos preguntándole a Dios cuál es su voluntad? No voy a entrar en detalles, pero creo que si usted puede responder rápidamente a esta pregunta, no a mí, sino en su interior. ¿Sabe usted cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿Sabe cuál es el propósito por el cual Dios le llamó?
¿Sabe usted para qué Dios le llamó? ¿Sabe qué es lo que debe hacer dentro de la iglesia? Si usted no puede responder ninguna de esas preguntas, hay un conflicto serio en su vida. Y eso provoca en el corazón de muchos cristianos y creyentes las interrogantes que nunca son despejadas. Y lamentablemente trae consigo también el desánimo. Trae consigo la confusión. Trae consigo la decepción. Y a veces trae consigo incluso el alejarse de Dios, porque piensan que Dios no está interesado en ellos. Pero tenemos que analizar y ver realmente. Dios siempre va a guiar nuestras vidas. El problema es que cuando nosotros preguntamos algo a Dios y queremos saber qué es lo que Dios quiere de nosotros, ya nosotros tenemos una respuesta posible. ¿Se ha fijado que cada vez que le preguntamos a Dios por algo ya tenemos una respuesta posible? En nuestra mente ya hemos creado la respuesta de Dios, la respuesta que Dios tiene que darnos. Y si es diferente a lo que nosotros hemos pensado, inmediatamente nos decepcionamos, nos desanimamos. Ese es un problema humano, no es un problema de Dios. Lo que nosotros debemos hacer es obedecer a Dios en la voluntad del Señor. Entonces, con una interrogante, Jehová le confirma a Samuel que Saúl ya no era su voluntad. Le dice: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Entonces ya Dios había desechado a Saúl y ya no era la voluntad de Dios que Saúl estuviera allí reinando. La pregunta que podríamos hacernos ahora: ¿será usted o seré yo la voluntad de Dios en este lugar? ¿Será usted o seré yo la voluntad de Dios en este lugar? Creo sinceramente que cada uno de nosotros como cristianos debemos constantemente preguntarnos si realmente somos o no la voluntad de Dios en este lugar. Porque si no sabemos si somos o no somos la voluntad de Dios, nuestros conflictos van a provocar problemas dentro de la obra. Nuestras interrogantes van a provocar problemas dentro de la obra. Primeramente porque no sabemos por qué estamos aquí. No sabemos para qué. No sabemos cuáles son los planes que Dios tiene con nosotros. Y vivimos el día a día como un pajarito que amanece el día y canta al amanecer y lógicamente se vuelve a dormir al atardecer. Nosotros debemos saber para qué estamos aquí. ¿Para qué Dios nos ha llamado? ¿Me está entendiendo usted? Entonces, mirando esta perspectiva, Dios había desechado a Saúl. Y la pregunta que también debemos hacernos: ¿nos ha desechado Dios? Dios desechó a Saúl para que ya no reinara sobre Israel por su desobediencia, por haber hecho lo que él quería y no lo que Dios quería. ¿Nos habrá Dios desechado? ¿Ha sido desobediente usted alguna vez con Dios? Hemos sido desobedientes en muchas ocasiones. Entonces la pregunta que tenemos que respondernos es: ¿nos habrá desechado Dios por nuestra desobediencia? Si Dios fue tan severo y tan duro con Saúl al desecharlo por desobedecer, ¿por qué nosotros no? ¿Somos especiales? ¿Somos mejores que Saúl? Son preguntas que quizás están trayendo un poco de conflicto a su mente y a su corazón. Pero yo quiero que también note la gran misericordia de Dios sobre su vida. Yo quiero que usted vea también el amor de Dios sobre su vida, porque a pesar de cómo somos, Dios aún sigue confiando en nosotros. Y a pesar de nuestras actitudes y de nuestra poca obediencia a Dios, Dios sigue dándonos oportunidades. Por lo tanto, debemos mirar esa perspectiva de Dios en nuestra vida, cómo Dios nos ama, cómo Dios hace para nuestra vida. Entonces, Dios desecha a Saúl. Y Dios lo desecha del lugar donde está puesto. O sea, ya no quiero que reine sobre Israel. No me sirve como rey en Israel. Todos aquí de alguna u otra manera, y quizás yo el más afectado, estoy dentro de la parte del liderazgo. Entonces usted es el pastor. ¿No lo habrá desechado usted Dios? Y la pregunta misma yo se la devuelvo: ¿no lo habrá desechado a usted el Señor? Porque es fácil apuntar a un líder, pero también usted tiene responsabilidades como cristiano. Tiene responsabilidades como hijo de Dios. Algunos piensan y dicen: no, el pastor tiene que orar. Usted no. El pastor tiene que ayunar. Usted no.
El pastor tiene que leer la Biblia, usted no. El pastor tiene que amar, usted no. El pastor tiene que perdonar, usted no. Estoy tratando de hacerle ver las responsabilidades como cristiano, como creyente. Sé, la Biblia dice, al que más se le da, más se le exige. O sea, Dios le ha permitido tener a usted una responsabilidad dentro de la obra. Los que no lo tienen todavía ya tienen la responsabilidad de ser hijos de Dios. Pero cuando Dios le entrega a usted una posición, no importa cuál sea, usted puede verla muy minúscula, muy pequeña la posición, pero esa posición requiere responsabilidad y usted debe ser obediente a Dios para cumplir con esa encomienda que Dios le ha entregado. Entonces, ¿estamos realmente en la posición que Dios nos ha puesto o hemos sido desechados de la posición que Dios un día nos puso por nuestra desobediencia? O incluso puede ser que estemos en la posición sin tener un ministerio, sin tener un llamado, sin tener la autoridad de Dios o el respaldo de Dios. Creo que podríamos pasar bastante rato hablando de mucha gente que, a pesar de tener una autoridad visible, una jerarquía, una posición, un rango, lamentablemente pareciera que no sirve de nada porque no tiene respaldo de Dios. Esto pasa también en las situaciones de, no sé cómo llamarle, el empleo, trabajo, empresa. A veces el gerente es un cero a la izquierda como gerente y toda la gente se da cuenta. Dice, mejor pongan al portero, lo hace mejor. O sea, a veces el rango no hace a la persona. Es el llamado de Dios en el caso espiritual. Es el llamado de Dios el que hace a la persona. Por lo tanto, aquí debemos analizar nuestra vida y interrogarnos constantemente. Entonces, la voluntad de Dios fue directa para Samuel. Fue directa. Tenía que irse a la casa de Isaí y allí ungir al próximo rey. Pero al mismo tiempo de ser directa en el enfoque, que lo que tenía que hacer Samuel no fue específica. Fue directa, pero no específica. Quizás algunos se confunden un poco con eso. Directa en el sentido que sabía Samuel que tenía que ir a Belén, tenía que ir a la casa de Isaí y ungir a uno de sus hijos como rey. Pero Dios no le especificó cuál de sus hijos. Por lo tanto, ahí Samuel lo único que tenía que hacer era obedecer. No preguntarle a Dios, Señor, ¿y a cuál? ¿Y a cuál? No, tenía que obedecer. Nada más que eso. Obedecer. Y le dice, llena tu cuenco de aceite, ya lo leímos. Ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Le dijo clarito, de sus hijos me he provisto de rey. No le dijo de cuál. No le dijo del segundo, tercero, cuarto. No le nombró. Dios los conocía. Dios sabía quiénes eran, pero no le especificó a Samuel cuál de los hijos iba a ser ungido como rey. Y Samuel entonces le llega esta palabra de revelación en cuanto a lo que es el lugar y la familia, pero no cuál era el ungido. Esto pasa a veces también, ¿no? Dios nos habla y nos dice, Dios, que Él va a sacar a alguien de este lugar como un gran ministerio. Y nosotros empezamos inmediatamente a decir, ¿y quién será? ¿Quién será? ¿Me entiende? Dios nos puede hablar, nos da la dirección, o sea, es directo Dios, pero no es específico. Y ahí quedamos todos pensativos, ¿no? Entonces, Samuel recibe esta revelación y le llamo yo que es una revelación progresiva de la voluntad de Dios. Una revelación progresiva. A medida que él obedece, Dios le va dando lo que sigue. Usted y yo también vamos a vivir exactamente lo mismo. Muchas veces Dios no nos va a dar toda la solución ni nos va a decir todo lo que va a ocurrir, sino que nos da una revelación progresiva, la cual necesitamos ir avanzando, o sea, obedeciendo, y Dios nos va mostrando el siguiente paso a dar. Es como cuando llama a Abraham y le dice, sal de tu tierra, de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré.
no sé si Dios le dijo allí, yo no recuerdo si en el Génesis alguien que haya leído más profundamente, yo lo he leído muchas veces, pero en este momento no recuerdo si le dijo si era hacia el norte, este, oeste o sur. ¿Le dijo algo así? No le dijo, hermano. Increíble. Es como decirle a usted, hermano, salga de este lugar y váyase a la tierra que el Señor le mostrará. Y usted lo primero que pregunta, ¿y para dónde? ¿Para qué lado? No le dijo Dios. O sea, significa que Dios le fue revelando progresivamente. A medida que Abraham avanzaba, Dios le iba direccionando hacia el lugar en donde él iba a estar. Y para eso hay que creerle a Dios, por hermano. Porque todos nosotros queremos que Dios nos hable, que Dios nos responda en algo, pero queremos así, pero todo ordenadito, como si nosotros fuéramos tan ordenaditos. Queremos todo ordenaditos, punto tras punto. Y yo quiero saber de esto, de esto otro, aquí y allá, cómo va a ser, cuánto voy a ganar y todo aquello. ¿O no? Ese es nuestro problema. En Dios no, en Dios tenemos que creerle. Y cuando Él nos dice que tenemos que hacer algo, entonces debemos cumplir con esa responsabilidad y actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Entender la voluntad progresiva de Dios exige primero obediencia. No voy a preguntar cuántos son obedientes aquí porque seguro vinieron todos los obedientes hoy día. ¿Cuántos son obedientes? Pero al mismo tiempo requiere, escúcheme bien, esta voluntad progresiva de Dios requiere tiempo y requiere paciencia. Porque las cosas no son así. Todos queremos que las cosas se nos solucionen así. Usted ora ahora, se arrodilla a orar y dice, Señor, tengo un problema de deudas. ¿Y qué quiere? Que mañana tenga un cheque debajo de la puerta, ¿cierto? Y no es así. Usted necesita obediencia, tiempo y paciencia. Porque Dios quiere ayudarnos, Dios va a ayudarnos, Dios va a respondernos, pero Él quiere ver primero nuestra obediencia. Yo no sé si usted alguna vez ha actuado así con sus hijos, los que son casados y tienen hijos. Y los que son hijos van a entender ahora a sus papás. A veces le piden a los padres lo que sus padres no le pueden dar. Y los padres se esfuerzan y les toma tiempo y les toma sacrificio a veces y logran darle lo que el muchacho pidió o la muchacha pidió. Pero en el intertanto los padres se dan cuenta de algo. Se lo dan con agrado si su hijo fue obediente en el lapso de tiempo que ellos pudieron cubrir esa necesidad. Y creo que también usted ha escuchado y usted ha dicho y usted ha oído que cuando los padres dicen, no te pienso comprar ni una cuestión porque soy desobediente. Son ejemplos que podríamos colocar. Lo mismo Dios nos podría decir a nosotros. A veces venimos a la iglesia y decimos, Señor, aquí estoy, Señor, te voy a servir, te voy a alabar. Y Dios sabe que apenas salgamos de aquí nos olvidamos de Él. ¿Qué cree que Dios va a hacer? ¿Nos va a responder? No, no. Primero veo obediencia. Si tú me obedeces, si tú me crees realmente, si tú vas a tener el tiempo para darme a mí y la paciencia para esperar lo que necesitas, ningún problema. Yo te lo doy. Pero yo quiero ver primero tu obediencia. A Dios no le cuesta nada hacerlo. Él lo puede hacer así. Pero tampoco sería un buen ejemplo o no sería bueno que Dios lo hiciera así, porque nos acostumbraríamos a pedir todo inmediatamente y nosotros no daríamos absolutamente nada para Él. Entonces Dios trabaja de esa forma para que nosotros creamos en Él y tengamos una obediencia absoluta a Él. Entonces se necesita saber esperar en Él, hermano. Se necesita saber esperar en Él. Ahora, ante la interrogante de Samuel, cuando Samuel le dice, bueno, si yo voy y se entera Saúl, me va a matar este Saúl. ¿Cómo voy a ir yo entonces? ¿Qué le digo a Saúl? Dios entonces le da la excusa y el propósito para que él pueda de esa manera salvar la situación y que quede todo tranquilo. Vas a decir tú que vas a ir a hacer un sacrificio. Sencillamente eso, vas a hacer un sacrificio para mí. Y que ahí, cuando llegues a ese lugar, vas a invitar a Isaí y vas a invitar a su familia para ese sacrificio. Y punto. Saúl te va a preguntar y tú vas a decir eso. Y se acabó. No va a sospechar. Porque Saúl lo había agarrado el diablo, por hermano. Usted sabe eso, ¿no? Es un problema serio, hermano.
Entonces, ante la interrogante, Dios le responde. Notemos las palabras de Dios. Notemos las palabras de Dios. Aquí le habla a Samuel, en 1 Samuel 6:3, o 16:3, perdón. Y le dice, yo te enseñaré lo que has de hacer. O sea, primero le dice que tiene que irse a la casa de Isaí, de Belén, y ungir a uno de sus hijos como rey. Y le dice ahí el Señor, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Al que yo te dijere. O sea, estando allí. No necesitas preguntarme ahora, ¿a quién vas a ungir? No. Llega allí tranquilo, haz lo que tienes que hacer, y yo te voy a decir en el momento a quién me vas a ungir. Obediencia total tenía que tener Samuel ahí. ¿O no? Claro que sí. Entonces Samuel tenía que aprender lo que era la voluntad de Dios. Samuel tenía que aprender cómo Dios trabaja. Y tenía que hacer la voluntad de Dios, porque eso es lo que Dios quería con él. Entonces nadie va a ser ungido realmente porque quiera hacerlo. Porque anhele serlo nada más. No digo que sea malo querer, desear, anhelar, ser usado por Dios, tener una responsabilidad dentro de la obra de Dios. No digo que sea malo, pero no significa que porque yo lo deseo, porque usted lo desee, va a ser ungido. No, no es eso. Dios es el que unge. Entonces, lo que realmente importa aquí es que Dios es el que elige al ungido. Dios es el que elige al hombre. Entonces, será el ungido porque Dios mismo lo elige y lo separa para ser ungido. Una persona que de alguna manera puede ser electa o ocupar una posición religiosa de liderazgo, porque otros también quizás lo escogieron, quizás para algunos sea lo correcto. Yo en la mañana hablaba y decía de que hay muchas denominaciones que escogen a votación. Es como que aquí pongamos unos 10 nombres y empecemos a votar y cada uno vota por uno. Al final, los que sacan mayor votación, esos quedan. Esto es igual como la política, pero no, Dios no trabaja así. ¿Se imaginan le preguntara al Señor a cada uno de ustedes, quién desean ustedes que sea pastor? Seguro quedo fuera. Eso estoy seguro. Quedo eliminado, que a lo mejor saco el puntaje más bajo. Pero aquí, como no es cuestión ¿me entiendes?, de democracia, sino que Dios es el que llama y Dios es el que escoge, aquí lamentablemente no es como nosotros pensamos. Entonces Dios lo puede llamar a usted, puede llamar a cualquiera de los que esté aquí para ejecutar el servicio más grande que es el ministerio, un llamado de Dios. Y otros serán llamados también para ejecutar ciertas labores dentro de la obra a medida que van experimentando esta voluntad progresiva de Dios. O sea, van aprendiendo a obedecer, van aprendiendo a tener tiempo, van aprendiendo a esperar y a tener la paciencia necesaria para creerle a Dios de lo que Él va a hacer. Entonces, hoy día muchos quizás se sienten no tomados en cuenta dentro de la iglesia. Pero a usted se le olvida algo, que el que realmente toma en cuenta es el Señor. Y Él es el que más importante para nosotros. Entonces, mirando esto, el tiempo de elección del ungido, siempre hay un tiempo. Siempre Dios tiene un tiempo. Dios trabaja en tiempos. En 1 Samuel 16:5 leemos, y Él respondió, dice, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio, le dice Samuel a la familia de Elí. Y santificando, y dice, y santificándose a Dios, o sea, y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. O sea, ¿qué es lo que hace Samuel? Samuel prepara todo para que todo funcione correctamente, de acuerdo a lo que Dios le había establecido. Cuando el profeta llegó a Belén, inmediatamente los ancianos de la ciudad de Belén se acercaron a él para preguntarle si él venía en paz. Porque el profeta del Antiguo Testamento era cosa seria, hermano. Dios hablaba a través de ellos en una forma extraordinaria. Era increíble cómo Dios hablaba a través de ellos. Y cuando un profeta visitaba un lugar, todos temblaban porque
o traía juicio, y en muy pocas oportunidades traía bendición. Y más encima, si Samuel se había movido de su lugar, de su territorio en donde normalmente él profetizaba, se fue a Belén, o sea, una distancia bastante considerable del lugar donde él normalmente profetizaba. Así que cuando llega a Belén, todos los ancianos estaban asustados, pensando que en realidad él venía trayendo juicio. Por eso le preguntan, ¿es pacífica tu venida? Notemos que Samuel santificó a los hijos de Isaí y los convocó al sacrificio. Pero en esa ceremonia de consagración que ellos ejecutaron, en esa ceremonia de sacrificio y de adoración, no estaba David. No estaba David. O sea, Samuel no pudo santificar a David. Y alguien se pregunta y dice, no, estamos mal ahí, pues se lo ungieron sin santificarlo. En realidad ya Dios lo había santificado, porque Dios lo había escogido. Esto no se trata de que la iglesia, la membresía, no se trata tan solo de que la misión te reconozca. Dios es el que llama. Y eso implica entonces que yo debo entender que si Dios quiere ponerme en algún lugar y Dios quiere ponerlo a usted en algún lugar, lo importante es que Dios verá primero su obediencia. Si usted es obediente a Dios y usted sabe esperar el tiempo y usted sabe tener la paciencia necesaria, entonces Dios le usará para su gloria y le pondrá en el lugar que Dios ha establecido. Esa es una realidad. Entonces en esta ceremonia no estaba David, pero Dios ya lo había santificado para escoger a un ungido, para escoger a un hombre de Dios. Ese hombre de Dios debe andar en santidad y debe tener una verdadera adoración a Dios. En realidad debemos ser hombres que adoramos a Dios por sobre todas las cosas. Esos son ustedes. No vinieron. No vinieron hoy día. Debemos ser hombres que adoramos a Dios con todo nuestro corazón. Que busquemos la presencia de Dios constantemente porque anhelamos estar en su presencia. O sea, para nosotros Dios es nuestra vida. Para nosotros Dios es todo. Y nos aferramos a Él con todo nuestro corazón. Me da un amén a eso. Entonces el ungido debe ser seleccionado y elegido de un ambiente de santidad, de un ambiente de adoración. El ungido debe ser una persona santa que adora a Dios Todopoderoso. No es tanto dónde adora, sino cómo adora. Porque nosotros podemos poner un montón de cosas, que lo que pasa es que en esta iglesia no se adora mucho, pero si él estuviera en otro lugar, no, sería extraordinario. No es dónde, sino cómo adora. ¿Cómo se consagra usted a Dios? Ese es el punto. No es dónde usted lo hace, sino cómo lo hace. Usted puede estar aquí y posiblemente su criterio o su pensamiento dice, no, esta es una muy buena iglesia, pero no le sirve de nada que sea una buena iglesia si su adoración es mala. Y viceversa, si es una mala iglesia, en realidad, aunque usted esté en la peor iglesia, si su adoración es buena, tendrá una comunión íntima con Dios. Entonces es lo que hacemos en realidad lo más importante. ¿Cómo lo hacemos? Eso es lo más relevante en la vida de un hombre de Dios que Él puede llamar. Amén. El ungido, aunque está en el campo del mundo, en el sentido de que está viviendo en este mundo, no es del mundo. Eso lo dijo Jesús. Y es una gran verdad. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos a él. Pablo también lo replicó, lo habló. Entonces, me refiero a esto. Nosotros le pertenecemos a Dios. El mundo no afecta ni debe afectar al ungido que está sin duda en una buena relación con Dios. Sino que nosotros como ungidos, usted como ungido, debe afectar al mundo que le rodea. Por eso insisto, creo que lo más importante es lo que tenemos nosotros en nuestra vida, lo que llevamos en nuestra vida. Mucha gente está más interesada en ver lo que sucede alrededor de ellos que lo que pasa en su interior.
Nosotros debemos estar más preocupados de lo que nos sucede a nosotros en nuestro interior que lo que pasa en nuestro alrededor. No digo que usted no mire noticias ni vea, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que usted debe estar más interesado y lo más fundamental de su vida es lo que sucede en su relación con Dios que lo que suceda en la relación con los demás. Entonces nosotros debemos ser santos y adorar a Dios como la clase de personas que el Espíritu Santo está buscando para adorar. ¿Se acuerda usted que Dios conversa o Jesús conversa con la samaritana? Porque la samaritana de alguna manera tenían ese conflicto, los samaritanos y judíos. Y la samaritana le dice al Señor, nosotros aquí adoramos en este monte. Y estaban en el pozo de Jacob, entonces tenían un cierto grado de orgullo religioso. Y Jesús le dice a la mujer, llegará el día, mujer, que en este monte ni en Jerusalén se adorará al Padre, sino que el Padre buscará adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. O sea, no es el lugar, por eso dice, no es donde tú adoras, sino cómo le adoras. Y eso es lo fundamental en la vida de cada cristiano, que va a tener un llamado de Dios y que Dios va a usar en algún área de la obra de Dios. Pero el problema es que la mayor parte de los cristianos evangélicos en este tiempo, lamentablemente, quieren muy poco compromiso con la obra. Dicen, no, el Señor me salvó, gracias a Él. El Señor me ayudó, bendito Dios. El Señor me sanó, aleluya, dice. Pero uno le dice, hermano, sirva a Dios. Dice, no me queda tiempo, no me queda tiempo. La falta de compromiso que está ahí. Y ahí es donde está la obediencia, por hermano. En el punto de compromiso, la obediencia. Porque la obediencia en la elección del ungido es sumamente importante. ¿En qué sentido lo digo? Samuel, cuando llega a la casa de Isaí, vamos a ponernos en este panorama, comienza a ver desfilar. No era un desfile de modas, pero voy a ponerlo así, ¿no? Comienzan a desfilar los hijos de Isaí. David era el número 8, el último. Y comienzan a pasar todos, uno por uno. Los 7 hijos de Isaí que estaban con él en casa pasaron frente a Samuel. Vinieron, se pararon frente a él y Samuel miraba y observaba y decía, este es, oh no, con este sí que tiene pinta de rey. Tenía pinta de rey. Ese era el problema. Los ojos del hombre siempre miran lo exterior, pero Dios mira más allá de lo exterior. Dios mira el corazón, la intención del corazón, lo que tú quieres hacer por Dios. No pienses que el Señor tan solo está mirando lo que tú eres ahora físicamente, sino Él está mirando lo que hay en tu corazón. Él sabe por qué le buscas, por qué estás aquí, para qué estás aquí, cuál es tu motivo, cuál es la posición que tienes ahora. Dios lo conoce perfectamente. Dios sabe eso. Entonces, esto le pasó a Samuel. Ahí pasaron los 7 hijos de Isaí. Y alguien podría decir, bueno, 7 es número de Dios. ¿Cómo no le vamos a apuntar a uno de estos 7? Pero no, pues no era. Pasó el 7 y quedaba otro, el número 8. Y dice, no, pues esa no es la plenitud de Cristo. El 8 no tiene nada que ver. Pero estaba David en el número 8. ¿Y qué es lo que hace Dios entonces allí? Dios sencillamente, escuche bien por favor en esto, sencillamente no le respondía a Samuel. Pasaban todos delante de él y Dios no le respondía, no le decía. Y cuando han pasado los 7, entonces Dios le habla a Samuel y le ministra para que él le pregunte a Isaí si quedaba otro. Y ahí está el punto. Entonces, ¿qué es lo que le dice Dios primero? No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura. O sea, no mires que es grande, fornido, que tiene fuerza, que se ve, parece que levanta pesas tiene mucha fuerza. Yo en la mañana decía, y de alguna manera sarcástica, no, y es verdad, a veces vemos a gente muy fortachona, así. O sea, caminan, pero con unos bíceps, una caja torácica inmensa, así parece levantadores de pesas. Yo creo que los demonios a le rebotan, ¿eh? No, y no es así, hermano, porque lo físico no tiene nada que ver con lo espiritual.
Y al lado de él tenemos un palillito, o sea, el tremendo. Y de repente ese fortachón anda por el suelo espiritualmente. Desanimado, sin ganas, bombardeado por el diablo. Y el palillito anda, gloria a Dios, aleluya, bendito sea. Tampoco digo que los hermanos que sean macizos anden mal. No estoy diciendo eso. Estoy dando un enfoque, porque no falta el hermano que el pastor dijo. Entonces empezar a apretar a los hermanos más fornidos, ¿no? Dice, hermano, si anda re mal usted, si es pura grasa usted nomás. No es gracia, es grasa. Dice. No estoy diciendo eso. En realidad, lo digo en el sentido de que los ojos humanos se van a eso, ¿me entiende? Yo siempre me acuerdo cuando recién comencé a predicar acá, era bien palillito, era bien delgado, bien finito, así, delgado. Ahora ya no hay vuelta que darle. Difícil volver a lo que éramos. Entonces, cuando llegaban a conocerme, porque me escuchaban por radio, se imaginaban un caballero de bigote, gordo, así macizo, por lo que predicaba y cómo predicaba y la fuerza. Entonces me llegaban a ver y yo los atendía y ellos preguntaban inmediatamente por el pastor. Voy a buscar al pastor. Yo decía, tome asiento, ya viene. Entonces después llegaba yo y era lo mismo, pues sí, yo mismo lo había atendido. Entonces, usted el pastor. Era para no creerla, pues, hermano. Y a un montón de los que están aquí les pasó, pues. Era para no creerla. Y tienen que haber pensado en sus mentes, no leo mentes, ¿no? Pero tienen que haber pensado, dice, ¿y este pajarito el pastor? O sea, por decirlo así, ¿me entiendes? Porque el ser humano es así. Entonces Samuel estaba mirando lo físico, buscando de alguna manera la comparación con Saúl, porque Saúl había sido escogido como rey por los hombres. Y entonces Samuel de alguna manera estaba buscando como al reemplazante de Saúl. No tan solo en el cargo, no tan solo en el liderazgo, sino como reemplazante también en la parte física. O sea, que por lo menos demuestre respeto. De repente nosotros encontramos unos pastores así chiquititos, bajitos, parecen petaquitas así chiquititas, pero con una unción tan grande, hermano. Entonces esa es la diferencia, el llamado de Dios. Aquí no es lo que tus ojos quieran ver o que tú quieras tener, no, sino lo que Dios quiere hacer. Entonces Dios le dice aquí, yo miro el corazón. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Ese es para el llamado. Entonces la visión de Dios no es la misma del ser humano, no es la misma nuestra. Nosotros tenemos una visión de las cosas y Dios tiene otra. Nosotros vemos hasta ahí y Dios ve 20 veces más allá. Eso es una diferencia enorme. Entonces el primero que pasa de los hijos de Isaí, quizás era pero el más perfecto, la condición exacta. No, este tiene todo. Pero no, a Dios no le interesaba lo físico, le interesaba lo que sentía el corazón. Entonces él primero mira por dentro y después mira por fuera. Desde adentro Dios comienza todo. De ahí, ¿se recuerda usted que le decía a los fariseos del Señor, vosotros limpiáis lo de fuera del vaso primero, cuando debería limpiarse lo de adentro del vaso primero? O sea, ese es el punto inicial. Entonces Dios mira primero lo de adentro de nuestro corazón. No crea usted que Dios le mira lo de afuera. Por eso Él dice, ven tal como estás. Venga tal como está. Entonces alguna gente me dice a mí, pastor, y si yo voy a su iglesia me recibirá, claro, indecorosamente vestidos y vestidas, y piensan que les vamos a cerrar la puerta y que hay un diácono ahí con un hacha y decir, no, fuera. No. La Biblia dice, ven tal como estás, porque Dios mira primero el corazón, tu necesidad, lo que tú necesitas de Dios. Eso es lo primero que mira Dios. Dios quiere tocarte ahí en tu corazón y luego transforma tu vida. Dios dice que hace todas las cosas nuevas. Entonces lo primero es tu corazón, ahí toca a Dios tu vida. Pero el hombre no, el hombre mira primero lo de afuera. Entonces miremos esto. Siempre nosotros miramos
el parecer de las personas, la capacidad humana, la grandeza humana, los requisitos que uno siempre observa para que alguien tome tal o cual lugar. Y los más capacitados y los más mejores parecidos son los que muchas veces reciben más honra. ¿Se ha fijado usted? En los empleos, en cualquier lugar. Hoy día en todo el mundo es así. No me gusta decir esto, pero es una verdad. Si van a escoger una secretaria, la secretaria tiene que ser muy linda, tiene que tener un cuerpo especial, dicen ellos, porque es la secretaria. Y Dios no mira eso. Dios no mira eso. Dios mira tu corazón. Y Dios transforma tu vida por completo. Entonces a Él le interesa el corazón del que será el ungido. Ese sentir que hay en el corazón de servir a Dios porque realmente quieren hacerlo. Entonces Samuel miraba lo que estaba afuera, veía el balcón de la casa solamente y no veía las habitaciones interiores, no sabía ni cómo estaba la cosa. A veces nosotros vemos unas casas muy bonitas, ¿no? Pero por dentro hay un desorden terrible, hermano. ¿Cuántas veces le han dicho a usted, no entre todavía, espérese, deje ordenar un poquito? Se ve muy lindo por fuera, ¿no? Pero cuando uno entra adentro, ¿no? La cosa no anda muy bien. Entonces, Jehová mira el corazón, porque lo que quiere ordenar primero el Señor es su corazón. ¿De qué le sirve a Dios cambiarlo de afuera si en su corazón sigue siendo pecador? Dios quiere cambiar su corazón. Entonces, ahí tenemos que entender esto. Nadie podrá ser el ungido de Dios si verdaderamente no le ha entregado su corazón al Señor. Si verdaderamente no ha dispuesto su corazón para el Señor. Esto es como la figura de la mente, porque es el asiento de las emociones. Ahí es donde estamos nosotros, las emociones. Tenemos que entregarle todo al Señor. Cuando Abinadab, cuando Sama y sus otros 5 hermanos tenían de alguna manera todo lo necesario para ser rey en lo que respecta a lo humano. Tenían todas las cualidades, las capacidades para ser rey, pero no tenían el corazón que Dios quería. Y ahí está el punto. Uno puede ver capacidades extraordinarias en la gente. Uno puede ver que hay gente que lo único que le falta, uno dice, es ser pastor nomás. Porque tiene todo. Pero a veces Dios no llama. Porque Dios no mira las capacidades. Dios mira el corazón. ¿Qué hizo el pueblo de Israel para escoger a Saúl? No miró el corazón. Miró su estatura. Miró que era rubio, que era hermoso, que era el más hermoso de todos. Por eso lo escogieron. Y claro, su corazón estaba mal. Al poco tiempo de ser rey, Saúl se le metieron demonios en la cabeza, se volvió loco, en otras palabras. Veía enemigos por todas partes, incluso en los familiares de él. Entonces un problema era serio. Samuel no le dio y no se dio por vencido cuando ya todos hubieron pasado y le pregunta a Isaí si tenía algún otro hijo. Era extraño que no estuviera ahí. Y Isaí le dice, sí, tengo uno, pero que está pastoreando las ovejas allá. En realidad el más chico, no sé cómo le diría en realidad. Era como el que no era muy interesante dentro de la iglesia. ¿Qué va a hacer ese? ¿Para qué va a llamar a ese el Señor? No. Y Samuel lo mandó a buscar. Y Samuel dice, yo no voy a comer hasta que él esté aquí. Porque el propósito no era el sacrificio en sí, sino era el ungir al nuevo rey de Israel. Por lo tanto, Samuel ahí esperó hasta que trajeron a David delante de él. Entonces él le preguntó, ¿son estos todos tus hijos? Y Isaí le respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Entonces Samuel ahí decide que lo traigan. A veces el ungido es ese menor, como el último, siempre el último, como el que no encaja, como que pareciera que pues no es el más capo. A este yo le veo. Y a veces nosotros le vemos,
Nosotros vemos, pero Dios mira más allá de lo que nosotros vemos. Entonces, a veces es ese que no tomamos en cuenta o no es tomado en cuenta. Ese que parece no prometer mucho. A lo mejor no dan mucho por usted. Po. Alguien dice por ahí, dice, ¿qué es? No sirve para nada. Po. No, ¿qué vas? Creo que ahora el líder allá en la iglesia esa. Po. Pobre iglesia, ¿cómo estará? Cosas así pueden decir de usted por lo que está haciendo ahora. Porque ellos miran lo exterior, pero Dios mira lo interior. Entonces mucha gente quizás no prometa mucho dentro de la iglesia. Se espera muy poco de ellos. No cuenta para nada dentro de la iglesia. Y a veces hasta la opinión de ellos no vale. Pero Dios está mirando el corazón, el sentir, el deseo, el anhelo de servir al Señor. Porque eso es lo que tenemos que tener en nuestra vida. Entonces, eso es lo que realmente debe tener el hombre de Dios y la mujer de Dios. Un corazón que quiera servir, adorar al Señor. Siempre. Entonces, mirando aquí, Samuel decidió que no comería hasta que el menor llegara. Entonces, por causa del menor, los mayores tuvieron que hacer sacrificios personales, esperar que llegara el menor para poder comer. ¿Cuándo habían esperado a David para poder comer? Por hermano? Nunca. Pues. Ellos sencillamente comían. Tanto era así que aún después de ser ungido, ¿se acuerda usted? Que su padre Isaí lo envía con pan, con alimento para sus hijos, para que estaban en la guerra y comieran. Y apenas llegó, les entregó todo el pan y ellos lo estaban mandando de vuelta. Anda a cuidar las ovejas que las dejaste sola allá. Inmediatamente. O sea, a pesar de que fue ungido, no seguían tomando el respeto que correspondía. Entonces, miremos esta realidad. Tuvieron que hacer ese sacrificio por el menor. A ese menor tuvieron que esperarlo. Y es importante, hermano. Dios tiene siempre un plan en esto. Dios siempre trabaja planificando nuestra vida. No piense que esta cosa es como por arte de magia o porque tiramos una moneda para arriba y cambian las cosas. No, Dios tiene planes. Dios planifica. El tiempo es importante para Dios. Pasa 1 año, 2 años, 3 años. Dios planifica en ese tiempo con nuestra vida y nos va enseñando ciertas cosas de la vida práctica y también de la vida espiritual. Y vamos creciendo en el Señor, en la voluntad y propósito de Dios. Entonces Dios toma el tiempo a su favor para hacernos crecer y entender. Él nos da en ese tiempo la paciencia, nos da en ese tiempo el deseo de servir a Dios y el deseo de hacer la voluntad del Señor. Entonces, de esta forma, si lo miramos así, debemos ser parte de ese propósito de Dios, parte de ese plan, parte de esa elección que Dios hizo aquí también con David, escogiendo al menor, porque el profeta lo esperó para que pudiera ser ungido como rey. Entonces, cuando vemos nosotros que Samuel envía por él, de acuerdo al libro de Samuel, capítulo 16, versículo 12, envía por él y lo hizo entrar, hermano. Aquí notamos el espíritu de obediencia de David. Inmediatamente envió pues por él, dice la palabra. Luego su espíritu de humildad allí y le hizo entrar. O sea, lo mandaron a buscar. David vino obediente. Pudo haber dicho, no, yo estoy cuidando las ovejas aquí. No, vino. Y después dice, y lo hizo entrar. Significa que estaba afuera esperando. Esperó algún momento, no sé, 10 minutos, 20, 1 hora, 2 horas. No tengo idea. Esperó afuera. Y luego Samuel lo hizo entrar. Quizás nosotros leemos la palabra de Dios muy rápido y no notamos estos puntitos que yo estoy marcándole aquí. Y dice, pero si eso no tiene importancia. ¿Cuánta gente no sabe esperar? A ver, le voy a poner un solo ejemplo. Cuando usted va a un lugar y de atención público, a todos nos pasa. Hay que sacar el numerito. Miramos 99 y va en el 3. Entonces empieza a mirar para todos lados y dice, uy, tanta gente. Y se sienta un rato ahí. 10 minutos, 20 minutos,
30 minutos. Y ya no, ya se puso nervioso, ya está, pero había doblado como 500 veces el papelito ya. No, ya no. Si mira la hora cada rato, parece que los minutos son cada vez más largos. Y no avanzan los números, hermano. ¿Somos así o no? Y al final, ¿qué hacen? No me van a atender nunca. Y tira el papel por cualquier lado. Y yo le pregunto, ¿qué culpa tiene el papel? ¿Qué culpa tienen los que están sentados ahí? ¿Qué culpa tienen incluso los que están atendiendo? No tenemos paciencia. Bueno, yo dije, no tenemos, me incluí. Parece que soy el único que no tengo. Porque los demás todos dicen, me dijeron como dice, amén, pastor, no tiene paciencia. Entonces, en este sentido vemos que Samuel viene, lo manda a buscar, David viene, obedece, se queda afuera esperando y luego Samuel lo hace entrar. Aquí notamos entonces el espíritu de David. David se sometió a la autoridad espiritual de su padre Isaí primero. El que tiene problemas con estar bajo autoridad, y lo digo así abiertamente, el que tiene problemas por estar bajo autoridad, le será difícil estar en autoridad. ¿No me entiende lo que acabo de decir? El que tiene problemas para estar bajo autoridad, para estar sujeto, va a ser imposible que esté en autoridad, que después sea una persona que ordene y mande. Para poder mandar, primero hay que obedecer. Cuando usted le dice a sus hijos que le obedezcan, yo sé de qué se acuerda cuando no le obedecen. ¿De qué se acuerda cuando no le obedecen sus hijos? Yo era igualito a esa edad. ¿O no? Entonces, esto es una realidad. Lo que sembramos, cosechamos. Entonces, no podemos ejercer autoridad o no podemos estar en autoridad si no hemos sido sometidos. Por eso Dios no va a llamar a nadie que no sepa estar bajo autoridad. El sometimiento a la autoridad tiene que salir del corazón. No es algo de la mente, hermano. Tiene que nacer del corazón. O sea, ese tipo de gente que trabaja a veces en empresas, ¿no? Bueno, usted los conoce, ¿no? Hay mucha gente que es colgada del jefe, ¿no? Así se le llama, los chupamedia. Suena feo, hermano, pero el único nombre que conozco, o quizás el más elegante que suena. El punto es entonces que mucha gente no obedece con el corazón, solo con la mente. Dice, no, yo soy inteligente. Cuando viene el jefe, mi jefecito que se le ofrece un cafecito, un tecito, listo. Pero cuando se va el jefe, estoy ni ahí, no, estoy ni ahí con el jefe. Se obedece con la mente. Inteligente, él, pues inteligente. Pero en realidad, tarde que temprano, ese jefe se va a dar cuenta quién es usted. Pero cuando se obedece con el corazón, es diferente. Usted lo traten bien, lo traten mal, usted igual obedece. Porque usted entiende que es un servicio y el servicio es lo más importante que nosotros podemos hacer. Es la enseñanza del Señor que nos ministra en nuestra vida. Entonces, la mente sin corazón, y escuche bien, le voy a enseñar esto, la mente sin corazón produce carnalidad. La mente sin el corazón produce carnalidad, pero con el corazón produce espiritualidad. Entonces, cuando usted obedece con el corazón, usted tiene espiritualidad. Porque a usted no le interesa cómo lo traten. No está usted haciendo eso porque lo tratan bien o porque le dan todo lo que necesita. No, al contrario, usted lo hace porque debe hacerlo, porque en su corazón hay disposición y servicio para los demás. Esa es una realidad. No tenemos el tiempo para profundizar en eso. Ya voy terminando. El último punto que toco. La confirmación de la elección del ungido. ¿Cómo se confirma un ungido? ¿Cómo se confirma la elección del ungido? La apariencia de David cuando llega delante de Samuel se describe así en la escritura. Primera de Samuel capítulo 16 versículo 12 se describe así de esta manera. Y era rubio, así dice, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Era rubio,
hermoso de ojos y de buen parecer. Eso lo dice la Biblia, lo cita tal cual. O sea, la mirada y la apariencia de David son señaladas aquí, en este versículo. Físicamente describían al ungido David, pero espiritualmente señalan dos cualidades que deben tener los ungidos, importantes, dos cualidades. Veamos de alguna forma, el ungido es elegido y seleccionado por las cualidades de su apariencia y su visión. Su apariencia y su visión. Le explico. De David leemos y dice era rubio. Otra versión dice que era sonrosado. Usted entiende lo que es ser sonrosado, ¿cierto? Al igual que en Cantares habla también acerca de esto. O sea, no es una alusión al pelo, sino a la piel. Era rubio, no de pelo, sino de piel. Era sonrosado. Entonces, denota un estado más bien de salud. Denota que David era saludable. El ungido debe gozar de una buena salud espiritual. La persona que es llamada por Dios debe gozar de una buena salud espiritual. Esto no es un asunto de que si Dios te llama a ti, hermano, y si no gozas de una buena salud espiritual, vamos a poner este ejemplo, que Dios no te llama en todo caso si no gozas de una buena salud espiritual, pero alguien te puede poner allí y tú vas a decir de esta manera, si te ponen allí como líder, tú vas a decir, ahora sí, ahora yo soy el jefe, yo soy el que mando ahora. Ahora van a ver. ¿Qué estás diciendo? Tu corazón está mal. No tienes buena salud espiritual. Porque si tuvieras buena salud espiritual, tú dirías como Jesús, yo no he venido, hermanos, a ser servido, yo he venido a servir. Entonces cambia la situación. Por eso que quiero enseñarte esto. Estamos estudiando de la Biblia y viéndolo paso a paso. Entonces, los creyentes con cargas, bajo presiones, deprimidos, rencorosos, angustiados, enojados. No hay ni uno, hermano. Bendito sea el Señor. Dios mío, no sabía que tenía una iglesia tan buena, hermano. Voy a repetir de nuevo. No sé, yo pienso que alguien no me escuchó, no me entendió. Creyentes con cargas, bajo presiones, deprimidos, rencorosos, angustiados, enojados. ¿Se enoja alguna vez usted o no? Entonces diga amén, por hermano. Si no me va a hacer enojarme a mí. ¿Se ha angustiado alguna vez? ¿Ha sido rencoroso? Así como decir en su mente, no se lo ha dicho a nadie. Dice, vaya, me la vaya a pagar, vaya. No. Usted, ¿me entiende? Rencoroso, o sea, ya, el que me la hace, me la paga. ¿Alguna vez ha sido así usted? ¿Deprimido? Como dijo el mexicano, ahorita estoy deprimido. Posiblemente esté ahorita deprimido. ¿Bajo presión? Ya. ¿Tiene cargas sobre su vida? ¿Y por qué no dice amén? Ya, sigo mejor. Muchas veces, cuando los cristianos están en ese estado, vuelvo a repetir, bajo presiones, deprimidos, rencorosos, angustiados, enojados, muchas veces transmiten esa clase de espíritu en sus ministerios. En el lugar donde están trabajando, en las enseñanzas, en la prédica. O sea, lo que ellos mismos están sintiendo es lo que muchas veces proyectan a otros. Usted llega al trabajo, cualquier lugar, cualquier pega, y el jefe anda enojado. ¿Cómo andan todos después? Todos enojados. No se pueden ni hablar unos con otros. Hasta los que son amigos, pues, son amiguis. Hasta eso andan enojados.
¿Tenéis lápiz? No, ya me han quitado 2 lápices, no le pasó nada lápiz ahora. Todo enojado, porque el jefe anda enojado. Y yo he comprobado eso también en mi propia vida. Cuando yo me enojo por algo, los hermanos empiezan a correr como hormiguitas para todos lados y se enojan con el otro allá y el otro allá, el otro allá, y hace una cadena de enojos. Entonces uno tiene que tener un cuidado único con eso. ¡Ay, Hitler! Hay gente que es así, hermano, y transmite aquello. En su casa pasa lo mismo, ¿no? Se enoja el jefe de hogar y andan todos, las esposas gritando así. Y el niño le dice, mami, que respeta, que está enojado tu papi. O sea, ay, Señor. Se transmite, estoy tratando de hacer un ejemplo, me dice, se transmite todo eso. O sea, lo que ellos mismos están sintiendo es lo que muchas veces proyectan a otros. Sus palabras son de verdaderas catarsis en lo que respecta a la vivencia que tiene la iglesia. Catarsis emocionales. Ay, Dios mío. Porque muchas veces predicamos hasta con ira. Con ira. O sea, una cosa es gritar y otra cosa es predicar con ira. Y se nota cuando predican ira. Y se van a ir al infierno. Aleluya, gloria a Dios. Eso es ira. ¿Cómo te vas a alegrar que alguien se vaya al infierno, hermano? Ya. Predican con ira y promueven las contiendas y la rebelión. Promueven eso. Que hay un conflicto, que hay problemas. Se está quedando la escoba, hermano. Si se alegran, se está quedando la escoba. No, nos vamos a ir a paro. Estoy dando algunas ideas. Entonces, la visión del orgullo llama la atención de los demás. Somos orgullosos todos, ¿cierto? Todos tenemos un grado de orgullo. No voy a decir qué grado tiene usted o qué grado tengo yo. A lo mejor usted ya midió mi grado, porque algunos tienen un detector de orgullo. Pastor, anda como en el 70% más o menos. Todos tenemos un grado de orgullo. Nadie puede decir, yo no soy orgulloso. Ya te jodiste. O sea, todos tenemos un poco de orgullo, hermano. Entonces, cuando hay orgullo, no miramos como los demás ven. No vemos lo que los demás ven. Lamentablemente cerramos nuestros ojos a la realidad. Y nosotros debemos mirar en realidad como Dios ve. Como Dios mira, como Dios proyecta lo que Dios quiere hacer. El ungido se distingue por su buen parecer. Aquí nosotros podríamos caer en algo de buen parecer, jodí, dice yo. Yo me miro al espejo, jodí. Porque buen parecer para nosotros es que sea encachado, dice, o sea, sí, bonito. Entonces algunos dicen, no, tiene la nariz gruesa, está quedando pelado, gordo, ya, no, la oreja es grande, qué sé yo, ¿me entiendes? Empezamos a caer en un problema serio. Pero no habla de eso. Esto habla de un buen parecer, o sea, está hablando espiritualmente, buen parecer. Habla de una vida transformada. Buen parecer, porque usted ¿cómo era antes? ¿Se acuerda cómo era? Debería mirar algunas fotos antiguas usted. Yo también he hecho una miradita a veces retroactiva a mi álbum fotográfico, aunque me quedan pocas, pero de repente tengo algunas por ahí para recordar de dónde Dios me sacó. Entonces, queríamos echar una miradita para atrás. O sea, si comparamos eso con lo que hoy somos, fue un cambio de la tierra al cielo, hermano. Así lo podemos decir. Ahora, si usted no se ve muy diferente, hay un problema. Buen parecer, o sea, es un cambio espiritual, una renovación, o algo que transforma su vida. Personas cambiadas por el poder transformador de Jesús. Personas transformadas por el poder de Dios. Esas serán las que cambiarán las familias. Escúcheme bien. Esas serán las que cambiarán las ciudades. Esas serán las que cambiarán las naciones. O sea, un estilo de vida diferente a los demás. Un estilo de vida conforme a la palabra de Dios y conforme a la predicación del Evangelio.
No cualquiera puede imitar esa forma de vida, hermano. No cualquiera puede vivir de esa manera. Por eso es importante que nosotros sepamos lo que Dios quiere con nosotros y de nosotros. Porque Dios quiere hacer algo grande en nuestras vidas. Amén. Entonces, el que desea ser elegido como ungido para Dios, termino, tiene que ser paciente y esperar el tiempo de Dios. Y ahí es donde nos pegamos cabezazo y decir, pero ¿cuándo es el tiempo de Dios? Lo expusimos. Samuel tuvo que recibir la voluntad de Dios progresiva. Dios no te va a decir cuándo, porque si no tú te sientas así a esperar. Si te dice en el 2011, septiembre del 2011, yo te llamo, así se va a quedar usted. Y incluso se va a quedar en la casa viendo tele. Porque usted sabe que el 2011 lo llama el Señor. En cambio, como no sabe, tiene que ponerle bueno. Tiene que venir al culto. Tiene que leer la palabra. Tiene que orar. Y tiene que tener la paciencia. Y tiene que esperar el tiempo para que el Señor lo llame y lo unja para poder predicar su evangelio. Entonces todo tiene un proceso en la voluntad del Señor. Segundo, tiene que ser obediente a los que Dios le ha puesto como autoridades espirituales. Pareciera que esto lo predico para que me ayude a mí. En realidad esto mismo lo viví yo. Tuve que ser sometido, hermano. Y hasta el día de hoy sigo siendo sometido. No creas que porque yo soy presidente del ministerio, pastor, no, yo sigo siendo sometido. Y en el mes de julio hay cambio de directiva y voy a quedar seguramente en otro cargo y voy a seguir siendo sometido. Porque eso es lo que me ayuda a servir mejor. Eso es lo que me ayuda a hacer la voluntad de Dios. Entonces, la persona tiene que ser obediente a los que Dios ha puesto como autoridades espirituales. Tercero y último, debe poseer una visión de Dios y un estilo de vida que muestre a un Dios que cambia. Que muestre a un Dios que cambia. Y en esto, sin duda, nosotros necesitamos demostrar que Dios cambia. ¿Cuántos creen que Dios cambia? ¿Usted ya cambió? ¿Y por qué bajaron los amenes? Porque si cree que cambia y no ha cambiado. ¿Cómo? ¿Qué? No entiendo eso. Se supone que si nosotros creemos que Él cambia, entonces significa que ya está produciendo cambios en nuestra vida. Y lo que tenemos que hacer es dejarnos cambiar y transformar por el poder de Dios. Y para eso se requiere obediencia. Si esta cosa no es que ya a mí me guste, es que a mí me gusta esto, no importa. Tú debes entregar tu vida al Señor para que Dios pueda ungirte, para que Dios pueda entregarte lo que Él tiene para ti. Dios tiene planes y Dios quiere llevarte en un proceso progresivo, en una voluntad progresiva de Dios. Poco a poco, introduciéndote en la perfecta voluntad de Dios para tu vida. Hay cosas que ahora no entiendes. Muchas. Hay cosas que no comprenden, muchísimas. Hay cosas que te quedan grandes, tremendas, ¿no? Pero es así. Dios quiere que nosotros nos aferremos a Él. Y a pesar de que no entendemos, Señor, yo voy a obedecer. Pero ¿qué le pasó a Saúl? Termino con Saúl. Dios le dice a Saúl, ve y haz guerra contra Amalek. Y mátalos a todos. Esa era la orden de Dios. Mátalos a todos. Hombres, mujeres, grandes y pequeños. Los animales, a todos. Destruye todo. Esa era la orden de Dios. Dios le había permitido ser el rey de Israel. Ahora él tenía que obedecer. Aunque el pueblo lo hubiera escogido. Pero ¿cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema, hermano? Como el pueblo lo había escogido, él se sentía, ¿cómo se le llama esa palabra? Comprometido con el pueblo. Porque el pueblo lo había escogido. Entonces va a obedecer la orden de Dios. Y cuando está haciendo aquello, el pueblo, algunos del pueblo, no todos, pero algunos del pueblo deciden decirle a Saúl que no mate a Amalek, ni a algunos de los hombres, ni a algunos animales, con la excusa de hacer un sacrificio. Desobedece a Dios y obedece al pueblo. Y cuando llega Samuel, el profeta, para hacer el sacrificio, entonces viene Saúl y trata de sobornar a Samuel.
diciéndole que los había dejado para sacrificio y que hicieran un sacrificio y con eso se arreglaba. Y Samuel le dice: no. ¿Se complace Dios en los sacrificios o en el que se le obedezca? Ciertamente los sacrificios son como adivinación ante Dios, porque si no hay obediencia no sirve de nada. Saúl desobedeció y en ese mismo instante Dios lo desechó. No reinará más sobre Israel. Ahora la pregunta que nos resta, que lo aprenderemos en los próximos temas: después de 10 años, David reinó sobre Israel, a pesar de haber sido ungido. Tú te haces preguntas y dices: ¿y por qué? Vuelvo a insistir: el tiempo, la paciencia, la obediencia son fundamentales cuando Dios elige a un ungido. No te estoy diciendo con esto que tengas paciencia, obediencia y que des el tiempo de Dios. Te estoy diciendo que si estás en una condición en la cual te cuesta entender lo que está pasando, déjale eso en las manos de Dios. Haz lo que tú tienes que hacer. Ejecuta lo que Dios ha puesto en tus manos. No te niegues a hacer la voluntad de Dios en todo lo que tú puedas, porque sin duda Dios irá marcando tu futuro, irá marcando tu vida en el propósito de Él. Póngase de pie, por favor, en esta noche. Póngase de pie. La elección del ungido. No tan solo es un mensaje de ministerio, no tan solo es un mensaje de llamado, sino es un mensaje en donde nosotros debemos entender que Dios desea de nosotros nuestra obediencia. Cuando tú te sometes a Dios y obedeces a Dios, entonces vas ganando terreno, ventaja en lo que Dios quiere. Cuando tú te sometes a quienes están sobre ti, estás cumpliendo con el propósito esencial de Dios. Y Dios prepara tu vida para lo que Él hará contigo. Porque Dios mira el corazón, la intención. Él irá transformando, cambiando tu ser y te irá enseñando todas las cosas. Pero lo más importante es que tengas obediencia. Sepas esperar en el tiempo y tengas la paciencia suficiente para lo que Dios va a hacer contigo. ¿Tiene planes contigo el Señor? Sí. Con todos tiene planes. ¿Cuál será el plan más grande en medio nuestro? No lo sé. Solo Dios lo sabe. ¿Cuál será la responsabilidad que Dios te entregará en el futuro? No lo sé. Pero creo que tú lo sabrás a medida que sirvas al Señor. Todo será la voluntad progresiva del Señor en tu vida. Padre, estamos ante tu presencia. Hemos ministrado, Señor, esta palabra a tus hijos. Hemos ministrado, Señor, esta enseñanza, este estudio que nos permite de alguna manera entender vagamente lo que es tu voluntad para nosotros, lo que es tu propósito. Señor, yo te ruego, te suplico en esta hora que tu mano de amor y misericordia pueda estar sobre nuestras vidas. Creo sin lugar a dudas, Señor, que tú llamas a tus hijos y a tus hijas para usarles. No creo en un Dios que tan solo salve. No creo en un Dios que tan solo rescate. Creo en un Dios que salva, rescata, restaura y que usa a aquellos que ha restaurado. Porque la única manera que tu gloria pueda verse en esta ciudad y en el mundo entero es que a través de hombres y mujeres cambiadas y transformadas por el poder de Dios,
tu poder se manifestará sobre esta tierra. Señor, ayúdanos para ser el testimonio vivo, Señor, del cambio que tú realizas en las vidas de hombres y mujeres. Para ser, Dios mío, el instrumento que tú usarás para cumplir con tu propósito y tu voluntad. Señor, bendice a tus hijos hoy. Bendice a tus hijas. Glorifícate en ellos y ayúdales a entender, Señor, esta palabra en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Aleluya. Bendito Dios. Ministerio Pastor Hugo Alfonso Montesinos ha presentado el mensaje de Dios. Esperamos que Dios haya bendecido su vida.